En nuestro cuerpo cuando pasa, cuando tenemos algún accidente, algún percance, sucede un milagrote que es que el cuerpo empieza a prepararse para sanarnos. Y cuando el cuerpo empieza el proceso de sanamiento, lo primero es que dice que el cuerpo se prepara para cubrir lo que es la herida que se ha ocasionado, sea lo que haya pasado en nuestro cuerpo. Y entonces empieza el proceso de cicatrización. Ese es un auténtico milagro, hermanos. Hagan de cuenta que el cuerpo empieza a reconstruir, a tejer lo que se dañó, pero queda lo que es una cicatriz. Yo quisiera preguntarles a ustedes en esta mañana, ¿cuántos de ustedes tienen alguna cicatriz en su cuerpo? Levante su mano. Sí. Fíjense que estaba viendo este asunto de la cicatriz. Algunos han llegado a mencionar que la cicatriz son historias de heridas o historias de accidentes que nosotros o por alguna otra circunstancia hemos tenido en nuestra vida. Y pasa algo muy interesante con lo que son las cicatrices. Al momento de ver la cicatriz que tenemos, nos acordamos exactamente del evento que pasó. Y hasta podríamos relatar a qué se debe esa cicatriz. Es muy raro que las personas no se acuerden. La persona, a menos que sea un bebé, pero se ha comprobado que inclusive los bebés, cuando ven cicatrices en su cuerpo, se acuerdan. Y estaba viendo que hay 4 tipos de heridas que se producen en nuestro cuerpo. La primera herida son heridas internas que el cuerpo también nos ayuda a sanar. Las heridas internas, por ejemplo, estaba leyendo el relato de una persona que dice que le cayó un tubo de esos de cartón, pero de esos pesados en el pie, y dice que no hubo corte, no hubo sangrado. Pero empezó a hinchársele esa parte y fue al hospital y le dijeron: tu herida se infectó. Pues, ¿cuál herida? Si yo nunca vi que se abriera nada. Dice, bueno, cuando el objeto pegó, dice, es segundos en donde se abre la piel, entran las bacterias y se vuelve a cerrar. Dice, y tu herida está infectada, ahora tenemos que abrir para limpiar la herida que se te infectó. El segundo tipo de heridas dice que son heridas psicológicas, que esto se combina también con lo que son experiencias traumantes. Estas heridas psicológicas, estas heridas traumantes, dice que son surcos o situaciones que pasan en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y que dice que nosotros las traemos al recuerdo, las traemos de memoria. ¿Por qué? Porque cuando pasan eventos y pasan situaciones en nuestra vida que nos recuerdan el evento que pasó hace muchos años atrás. Ahora, esto dice que se ayuda o se sana cuando nosotros vamos a lo que es la terapia o ayuda para sanar esas heridas que están producidas ahí. Hablando teológicamente, dicen que la mejor manera de sanar esas heridas emocionales es, hagan de cuenta que son como surcos en la tierra que se hicieron en nuestro cerebro. Que el cerebro es muy interesante porque el cerebro trae al recuerdo los eventos que han pasado por lo que olemos. Dice que un olor nos puede transportar a ese evento. Por lo que escuchamos, alguna música, dice, nos recuerda. Y es impresionante. A mí este asunto de la música me llama mucho la atención, porque hay música que cuando se toca, hay música que cuando la escuchas,
Dice, te transporta a eventos y a lugares específicos o hasta recuerdos que de alguna manera has tenido. Ahora, eso mismo pasa con las malas experiencias. Ese surco está ahí, esa situación pasó, y más cuando es un evento repetitivo. Ahora, ¿cómo se hace que ese surco se vuelva a sanar? Teológicamente hablando, y la palabra de Dios nos dice que lo malo se combate con lo bueno, metiendo buenas experiencias, pidiéndole a Dios que lo que pasó no vuelva a suceder, que si tuvimos, por decir, hechos violentos en nuestra niñez, pues estar cuidadosos, porque en algún momento dado nos puede tocar una pareja que es violenta y vuelve otra vez a abrirse la herida emocional que estaba. Y la tercera herida o que se produce es cuando se tiene que hacer bajo lo que es una cirugía, que son heridas. De paso hay que estar orando en este momento por Narce. Entiendo que por ahí su hijo va a ser operado en las próximas horas, si no es que ya fue operado. Y dice que cuando se nos somete a lo que es una anestesia o una operación, son eventos traumantes que van a quedar ahí para siempre. Y en lo personal yo siempre he pensado qué valentía y qué impresionante cuando vamos a ser operados, porque prácticamente estamos a merced de lo que el doctor vaya a realizar con nosotros. Y la cuarta herida son heridas que han sido producidas y que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, esas cicatrices en nuestra alma. En la Biblia hay diferentes momentos y situaciones que produjeron heridas. Y quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 30 déjenme ver exactamente. Vamos a ir primero a... Se me pegaron. Vamos a ir al capítulo 27 de Génesis, perdón, y versículo 41. Génesis capítulo 27, versículo 41. Aquí ya está el evento donde Jacob roba lo que es la primogenitura de Esaú. Y vean cómo describe la Biblia esta situación difícil que se enfrentó. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo ¿qué? Mataré a mi hermano Jacob. Se produjo una herida emocional. Ahora, esto es muy interesante porque Esaú mismo, en cierta manera, le había dado autorización a Jacob para robar lo que era la primogenitura. Aquí el plato que dicen que es de lentejas, que yo me imagino, aparte del hambre que traía Esaú, lo bien que cocinaba Jacob, ahí dice que menospreció lo que fuera la primogenitura de Esaú. Pero una cosa es cuando tú la menosprecias y otra cosa cuando te la quitan. Y aquí Jacob dice que le quita a Esaú la primogenitura, y en un solo texto se juntan dos emociones que son altamente dañinas para nuestra vida, para la vida del ser humano: aborrecer y ganas de matar, en este caso a su hermano. Imagínense el coraje que le debe haber tenido. Yo no sé si le estoy hablando a alguien que en algún momento dado está enfrentando lo que son heridas emocionales. Estas heridas emocionales normalmente son producidas por seres muy cercanos a nosotros, o personas que nos tuvieron que cuidar de pequeños. Les cuento, hace un tiempo atrás estaba hablando con una hermana de la iglesia. De paso, las experiencias que yo cuento, siempre yo le pido autorización a las personas para contarlas. No crean que nada más las cuenta uno por contarlas. Si la persona autoriza, pues no digo el nombre, ni el lugar, ni nada, pero
pero siempre trato de cuando algo me comparten y sirve para alguna ilustración, algún sermón, tratar de usarlo con autorización. Esta persona me decía que su mamá las dejaba encargadas de una persona. Ella tenía unos 6, 8 años. Y dice, y mi mamá dice, nunca supo todo lo que esta mujer hacía contra nosotros. Dice que, por ejemplo, les hacía comer, que cuando no querían comer la comida que ella había preparado, agarraba chile, el más picante que hubiera en la cena, y se los daba de comer forzadamente. Y entre otras cosas más que hacía. Las castigaba, las maltrataba. Parecía que le tenía mucho coraje, no solamente a cuidar a los niños, sino a la niñez como tal. Y ahora me la encuentro yo, que es impresionante. Después de aproximadamente unos 20 años, 30 años de esa experiencia, ella lo vivía y lo platicaba como si lo estuviera presenciando en ese momento. Esto es lo que pasa con las heridas emocionales, con esas cicatrices. Pues aquí, dos hermanos que también, en este caso, por culpa de los padres y por descuido de ellos, llega un momento donde se roban uno a otro lo que es la primogenitura. Y el texto dice a continuación, versículo 42, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Entonces, la mamá que de paso, la mamá ocasiona toda esta situación, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Inclusive llegó un momento donde Rebeca le dijo a Jacob, Jacob todavía la hace recapacitar, la hace pensar, y le dice, pero mamá, yo no estoy tan velludo como mi hermano, no tengo la voz de él, mi papá se va a dar cuenta. Y le dijo ella, no te preocupes, lo que llegue a pasar, ahora sí que sobre mi cadáver. Imagínense. Entonces Rebeca llega un momento donde le dice a Jacob, mira, tu hermano te quiere matar y no va a estar tranquilo hasta matarte. Y dice a continuación, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y dice, mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide todo lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros en ambos días. Ahora, después de esto, ustedes conocen la historia. Dice que Jacob sale huyendo de ahí de la casa de sus padres y se va prácticamente errante. Ahora, vamos al capítulo 32 de Génesis, capítulo 32, versículo 1 en adelante. Del capítulo 27, donde estábamos, al capítulo 32, ¿cuántos años creen que pasaron? 7 años, 14. Pues pasaron aproximadamente entre 20 a 25 años. ¿Sí? Acuérdense que Jacob trabajó 7 años por una y luego 7 años por la otra, 14 años, y luego un poquito más que estuvo con Labán. Aproximadamente dicen que 20 a 25 años, cuando de pronto Jacob escucha que hay alguien que viene a encontrarlo. ¿Quién es? Esaú. Y el capítulo 32 de Génesis se habla acerca de eso. Que de paso esto da pie para que antes de que Esaú tenga ese encuentro, o Jacob tenga el encuentro con Esaú, da pie a que él empiece a tener mucho miedo. Y pues cómo si no. Ahora, lo que yo quiero que veamos sobre todas las cosas es cuánto tiempo puede una persona guardar rencor, coraje, sentimientos, y no solamente en forma negativa. ¿Cuánto tiempo Esaú tuvo ese sentimiento? ¿Y cuánto tiempo Jacob guardó ese sentimiento de que su hermano lo quería matar? Hermanos, eso no es vida. Eso no es vida. Y entonces
Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, es que el mundo es redondo, así como lo ven aquí en el panorama. El mundo es redondo, el mundo va girando y tarde o temprano nos volvemos a encontrar en la misma situación y con la misma gente. ¿Por qué es así? No lo sé. Pero hay circunstancias, hay situaciones que pasan en nuestra vida que van a hacer que nosotros nos volvamos a encontrar con las personas. Yo pienso que en muchas de estas ocasiones Dios lo permite para reconciliar nuestro pasado, para no seguir viviendo toda una vida con coraje, con remordimiento, con celos, con ganas de matar a alguien. Y dice aquí, miren, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Esto es bien importante, porque lo que va a pasar en el encuentro de Jacob y Esaú, todo en la vida, hermanos, todo en la vida, absolutamente todo, va siendo dirigido por Dios. Aún los eventos negativos. Todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos sanemos, porque Dios quiere que vayamos ligeros de carga en cuanto a conciencia, todo. Y aquí me llama mucho la atención que antes del encuentro de Jacob con Esaú, Dios quiere tener un encuentro con Jacob de manera específica. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tiene que tener este encuentro con Jacob? Miren, ¿quién es Jacob en la historia del pueblo de Israel? A ver, hermanos, ¿quién es Jacob? ¿O quién va a ser Jacob? El padre de los 12. El padre de los 12. Es prácticamente, humanamente hablando, es el fundador de lo que es el pueblo de Israel. Y Dios no quiere que en su fundamento haya un mentiroso, haya uno que va con sentimientos, un traidor, y más una persona que simplemente su nombre lo dice todo: mentiroso, usurpador. De paso por eso a Jacob le van a cambiar el nombre, porque Dios no quería, imagínense que el pueblo de Israel se iba a llamar realmente Jacob, el pueblo de Jacob. Que cada vez que pronunciaran el nombre del pueblo de Israel, iban a decirle el pueblo mentiroso, el pueblo mentiroso. No, quiero cambiar tu vida, no puedes seguir con eso. Ahora, mi pregunta para cada uno de nosotros es: ¿con qué cosas estaremos nosotros lidiando? ¿Qué cosas en algún momento dado habrán pasado en nuestra vida que nos siguen atormentando, nos siguen torturando, nos sigue doliendo? ¿Serán problemas familiares? ¿Serán problemas que pasaron? ¿Serán accidentes que tuviste? ¿Serán situaciones con papá, con mamá, con los hermanos, con gente de la iglesia, etcétera, etcétera? ¿Qué sé yo? Dice aquí a continuación, versículo 2. Génesis 32:2. ¿Quién lo quiere leer? Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Entonces, antes de tener el encuentro con Esaú, Jacob va a tener un encuentro con Dios. Y entonces, qué impresionante, porque dice que Jacob dice, este campamento, este lugar es de Dios. Tú tienes que saber que Dios ha estado dirigiendo tu vida. Que aunque no te estés dando cuenta, Dios dirigió los padres que te tocaron, donde viviste, las experiencias que has tenido. Dios te dio la vida, Dios la ha sostenido, Dios te ha dirigido. Todo lo que ha pasado en tu vida es dirigido por Él. Pero ¿qué con las experiencias negativas? Pues hasta lo negativo Dios lo permite para que nosotros de alguna manera entendamos que estamos en un lugar, en un mundo que nos va a lastimar, en un mundo que nos va a golpear, en un mundo que nos va a marcar. Y dice el versículo 3: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia a tus ojos. Miren lo que Esaú está tratando de arreglar la situación humanamente hablando.
Y desde ahorita se los digo, humanamente no podemos arreglar las heridas ocasionadas o que nos pasó en nuestra niñez. Es más, les tengo que advertir, pasarán eventos en tu vida que te recuerden lo que pasó, lo que sucedió. Y eso es bien doloroso. Y acuérdense, estas heridas, ¿por qué duelen tanto estas heridas? Porque son producidas por personas que nos conocen, personas muy cercanas a nosotros. Personas que saben lo que te duele y de pronto uno no lo puede creer. Pero aquí pasa algo muy interesante. Jacob quiere arreglar las cosas en forma humana. Y noten ustedes lo siguiente. ¿Puede prosperar una persona que trae cicatrices en su vida? ¿En el alma? ¿Prospera una persona? Sí. ¿Sí? ¿Le puede ir bien? Sí. Y pónganse un poquito en el lado de Esaú. Imagínense. Esaú sabe que le robaron la primogenitura. Y de pronto escucha que el mensaje que le manda Jacob es un mensaje como para que echarle más leña al fuego. Me ha ido muy bien. Tengo vacas, tengo asnos, tengo esto, y esto es para hallar gracia a tus ojos. ¿Tú crees que eso le va a dar gracia a Esaú? Escuchar que a su hermano, aparte que le robó, aparte de la forma en que lo hizo, tiene vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y me ha ido muy bien. Miren, yo he conocido personas que lo peor que puede pasar, y lo peor que te puede pasar, es que te vaya bien. Y hay que tener mucho cuidado. Ahora que la vida cada vez es menos privada, cuidado con lo que publicas, cuidado con lo que hablas, cuidado con los planes que dices, porque tú no sabes cuánta gente, nada más por ver y sin conocerte, te desea el mal. ¿Y por qué está tan alegre? ¿Por qué está tan feliz? Estos por qué fueron a Japón. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Es en serio? Hay gente que ora sinceramente que el avión se caiga, que algo te pase. ¿Es en serio? Yo no puedo decir, ay, no es cierto, pastor. Tú no sabes. ¿Por qué? Porque una persona que no está sanada, una persona que trae heridas, va lastimando a medio mundo. Y aquí Jacob, el peor mensaje que, si quería reconciliarse, este mensaje debería ser al revés. Mira, ¿sabes qué? Aquí estoy, me arrepiento, te pido perdón porque realmente no lo hice bien, perdóname, mi hermano. No, el mensaje que le manda es, y le mandó diciendo a su siervo, dice, así dice tu siervo Jacob, ahí va bien. He estado con Labán, morando con él, te me escondí, me le desaparecí por un tiempo, pero aquí estoy. Pero durante ese tiempo tengo vacas, tengo asnos, tengo ovejas, tengo siervos, tengo siervas, y envío a decírselo a Jacob, digo a Esaú. Ahora vean lo siguiente. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres vienen con él. Pues sinceramente, Jacob, ¿en qué cabeza cabe Jacob? Si a quien le hiciste mal, lo que no quieres verte bien. Y los mensajes, y lo que vienen los mensajeros diciendo es, viene tu hermano, ¿sabes qué? Ahí viene tu hermano y viene con 400 hombres. Viene a verte. ¿Qué harían, hermanos? Pues ese es el resultado. Miren, si las cosas se complican, escuchen esto. Porque Dios quiere sanar nuestras heridas, aunque queden cicatrices. Si las cosas se complican y te vuelves a encontrar con la situación, ¿sí? Y esa situación se complica más, donde dicen, ¿por qué? ¿Por qué mi hermano ahora viene más enojado? ¿Por qué mis hermanos hacen esto? ¿Por qué mis padres hacen esto? Dios quiere sanar tus heridas. Porque créeme que humanamente hablando es más fácil mantener el recuerdo que olvidarlo. Y está ahí. De paso, últimamente me está llamando mucho la atención. Me he topado con mucha gente que traen resentimiento, que traen coraje,
que simplemente no perdonan, que hasta declaran, yo quiero encontrar, si encuentro a mis hermanos, si encuentro a mis padres, así les va a ir. ¿Y saben quién está detrás de todo esto? El enemigo. Dice, bien. ¿Por qué? Miren, el enemigo nos conoce, el enemigo sabe de nosotros. Y él sabe qué piezas, y Dios le permite mover esas piezas por una sola razón, para que dejes de ir cargando 10, 15, 5, 10, 15, 20, 30 años con cosas que debieron de haberse quedado atrás, debieron de sanarse, debieron quedarse en el olvido. Y dice a continuación, versículo 7, ¿quién lo quiere leer? Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Entonces dice que tuvo ¿qué? Tuvo paz al saber que su hermano venía por él. Bueno. Yo no quiero imaginarme a Jacob. De hecho, ya vamos teniendo una idea que lo lleva a tener ese encuentro con Cristo Jesús. Y pues tuvo temor. ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿O qué vas a sentir dentro de muy poco tiempo? ¿Saben que la Biblia nos prepara? Porque miren, a mí me da escalofrío cuando escucho que dice que la experiencia que pasó, todas las experiencias que pasó Jesús en el Getsemaní, las vamos a pasar nosotros, con una excepción. Dice, nosotros no vamos a sentir esa separación o ese abandono de parte de Dios, como Dios lo pasó. Pero dice el deseo de todas las gentes, todas esas experiencias las vamos a pasar. Y la experiencia más difícil, ¿saben? Dice que lo que Jesús empezó a sentir, cuando Jesús empezó a sentir que la cosa iba a estar bien difícil, fue cuando los discípulos lo abandonaron, pero sobre todo cuando vio aparecer a Judas. ¿Saben qué fue lo que le dolió a Jesús? El ver aparecer a Judas entre la multitud y dirigiéndola. Porque si ustedes recuerdan, Judas le dijo a los, como si no supieran, a los del ejército, a los que iban con él, les dicen, yo les voy a dar una señal de quién es al que traicioné. ¿Y qué señal escogió? Un beso. Yo quiero que ustedes sientan lo que Jesús sintió cuando enfrente de todos viene Judas y se le acerca y viene y le da un beso. Y luego es difícil cuando le dice maestro. Todavía. No. Y dice el deseo de todas las gentes. A partir de ese momento Jesús sintió, dice, no la traición, sino el peso del pecado y que empezaba a abandonársele de parte de Dios. ¿Cómo estamos en nuestra vida? Quizá tenemos dolor contra familiares, con hermanos, con hermanas, con padres, con un ex, con una ex. Y el diablo lo sabe. Y va a usar esas cicatrices que están en tu cuerpo, en tu alma, en tu mente, para seguir torturándote. Y en este caso dice que Jacob tuvo temor. Y ustedes pueden ver cuántos pasajes en la Biblia hay, y no es nada más, no es nada más Jacob. Hay cantidad de ejemplos que les puedo poner que lo que pasó en el pasado se vuelve a presentar en el presente una vez más. Les pongo otro ejemplo, José. ¿Se acuerdan? Sus hermanos jamás, pero jamás se imaginaron, ni escribiendo el mejor guión, que cuando Jacob mismo, de paso Jacob, que debió de haberles dicho, contarles su historia, porque todo da vuelta, nos volvemos a encontrar en el mismo lugar y con la misma gente. Jamás imaginaron los hermanos dice el cuadro que cuando José, dice que Jacob manda a sus hermanos, dice, vayan a Egipto porque allá hay comida, y ahí van los hermanos.
¿Y qué pasó? Dice que prácticamente quien los recibe a la entrada de Egipto, dice que cuando José los vio, hermanos, y dice el Espíritu de Profecía, José al verlos, y se le revolvieron todo, deje usted el estómago, todo. Le dieron náuseas. ¿Y qué hizo José? Pues los puso a prueba. Digo, yo quiero saber, estos, es impresionante, hermanos. Habrán cambiado. Y le digo a los más jóvenes, cuidado, la vida es en base a relaciones humanas. ¿Sí? Y yo estoy seguro, pregúntale a tus papás, ¿te has topado, te has encontrado con personas? La vida da unos círculos que tú dices, qué impresionante, ¿cómo? Y dice que José los estuvo probando hasta que ya vio que habían cambiado. ¿Sí? ¿Qué les dijo? Hermanos, aquí estoy yo. ¿Y qué hicieron los hermanos? ¿Se acuerdan? Dice que cuando José les dijo, aquí estoy, soy José, dice que los hermanos dijeron, les dio gozo. Ay, qué bueno. Dice que en sus pensamientos dije, ay, no, ahora sí que se acordó de todo y va a venir contra nosotros. Pero ¿qué les dijo José inmediatamente? No se preocupen, Dios los usó para yo llegar a ser lo que soy. Órale. Y no soy quien para castigar a mis hermanos. ¿Eso cómo se logra? Solamente con la ayuda de Dios y teniendo un encuentro antes de tener el encuentro. Dice a continuación, dice el versículo 8, y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy de todas las misericordias y de toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Tiene miedo. Ahora, el tiempo se nos está yendo, pero quiero llevarlos a lo que pasó con el mismo Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, versículo 27 en adelante. Si van conmigo, pasa algo muy interesante. Juan capítulo 20, a ver si estoy bien, versículo 24, vamos a leer desde el 24 en adelante. Jesús ha resucitado. Y él pide, yo estoy seguro que él pidió una licencia de unos 40 días para comprobarle a los discípulos que él ha resucitado. Porque desafortunadamente a quienes se les olvidó la promesa de la resurrección fue a los mismos discípulos. Y entonces Jesús dice, se le había aparecido ya a los discípulos, pero había uno ahí que no estaba. Y dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. De ahí la importancia, hermanos, de nosotros presentarnos delante de Dios, porque Dios, al venir aquí, Dios nos sana, Dios nos bendice, Dios nos ayuda a continuar con nuestra vida. Amén. Y Tomás, por no haberlo perdido, fíjense, Tomás había dicho algo muy interesante. Va con los discípulos y le dicen, ha resucitado. Y si, ¿cómo saben? Porque se nos apareció. Y entonces Tomás había dicho lo siguiente, yo no voy a creer. Si yo no meto mi mano en sus manos y en su costado, yo no voy a creer. Y esto que va a pasar aquí, miren el amor que Dios tiene para con nosotros. Que esta aparición es específicamente y exclusivamente con Tomás. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para creer que Jesús está con nosotros? ¿Qué necesitamos para creer que Él ha resucitado, que Él prometió venir por nosotros? Pues pídeselo. Pídele exactamente, así como Tomás lo dijo, y Dios te va a dar las pruebas y agárrate.
porque Dios te da las pruebas para que creas. Sobre todo con lo que tiene que ver con cicatrices. Señor, ya no quiero seguir sintiendo esto. Señor, ya no quiero tener este tipo de situaciones. Ya no quiero que el enemigo utilice a mis hermanos, a mis padres, al ex, a la ex, para que me estén torturando, para que me estén martirizando. Ayúdame, Señor. Y entonces dice, ahí voy. Y dice a continuación, y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer. Versículo 26, ¿quién quiere leerlo? 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. ¿Cuántos días después? 8. 8 días después. Esto es lo maravilloso, hermanos. Dios no va, cuando tú le pides a Dios ser sanado, Dios no crean que pasa mucho tiempo. Si ha pasado mucho tiempo es porque tú lo has permitido, tú lo has querido así. Jacob, les digo, pasó 20, 25 años con ese sentimiento, Esaú también. Tomás, no, yo no voy a creer. 8 días después, y dice que se aparece Jesús en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Y dice el versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Ahora imagínense lo que Tomás ha de haber sentido. ¿Qué dijiste? Ven. Ven, Tomás. Mete tu mano en mi costado y mete tu mano en mis manos. Y entonces dice ahí, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Amén. Amén. Miren, hermanos, hay una cita en el Espíritu de Profecía que dice lo siguiente. Y me llama mucho la atención, de paso. ¿Saben cuál es la otra diferencia entre el Cristo o el anticristo que va a imitar la segunda venida de Cristo Jesús? Aparte de que el anticristo va a tocar tierra, no va a traer las huellas del sacrificio de Cristo en la cruz. Es un impostor. Dios quiere sanarnos. Amén. Yo no sé si en este momento estás molesto, peleado, enemistado con hermanos, padres, la ex, quien sea, hermanos de la iglesia, por algo que se dijo de paso. Ruego a Dios y pido perdón. Si algo he dicho en este púlpito y les he ofendido, perdónenme de corazón. No hagamos enemistad, no permitamos que el enemigo use heridas del pasado, situaciones de palabras, situaciones que nos dividan. Mi corazón ha sangrado y les abro mi mente, mi corazón. En medio de la compra de la propiedad, el enemigo se movió, agitó aguas personales, aguas en tu vida. El tema del sábado pasado, mercy, perdónenme. Pero me demostraron que hay heridas, hay lastimadas, hay indiferencia. Me duele el hecho de que Dios utilice cosas para dividirnos, para sembrar discordia. Perdón, soy un ser humano que a veces es movido, muchas veces por emociones, por palabras, pero Dios nos permite reconciliarnos de nuevo, 8 días después. Y esto es parte y parte. Si te lastimaron mis palabras, es que el enemigo movió algo de allá, de tu pasado. Si yo dije algo, el enemigo utilizó cosas del pasado. Pero dejemos ya eso en el pasado. Amén. Si no, el enemigo dice, sí. Si yo les pudiera abrir mi corazón,
Que de pronto yo digo, este tema es personal. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo el enemigo vuelve otra vez a presentar las cosas? Vuelve otra vez la situación. Trae recuerdos, trae memorias. Y el enemigo se burla. Y aunque tú trates de escapar, esta semana es interesante. Me topé con personas que dicen, no, yo no voy a ese lugar, porque ahí están mis hermanos. Si me encuentro con ellos, yo los mato, yo hago cosas. Yo digo, ¿qué onda? Dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Porque Él envía a Jehová su bendición, sobre todo su Amén. sanamiento. ¿A dónde voy? Miren, Cristo Jesús tiene este encuentro con Tomás para perdonar y para que crea. Y me llama mucho la atención que dice el Espíritu de Profecía, y la Biblia también lo dice, que cuando Cristo venga va a haber una resurrección especial. Dice que los que le traspasaron y los que lo clavaron en la cruz los va a resucitar. ¿Y saben para qué? Para que se den cuenta que las heridas que Jesús tiene, Él era el Hijo de Dios. Ahora, yo no quiero imaginarme, estos han de haber pensado, ya la libré, está muerto. No, los va a resucitar para que se den cuenta que Jesús quiere que de alguna manera, si esas heridas no las pusiste en las manos de Dios y te siguen atormentando, te levantaste de los muertos para que te des cuenta de que esas heridas no se curan ni con la muerte. Dice que estos que lo traspasaron, yo no sé qué van a sentir, la verdad. Cuando se levanten y vean a Jesús venir y decir, y para nosotros, dice el conflicto de los siglos, que una vez que Jesús aparezca en el cielo, dice que tiraremos nuestras coronas, nos inclinaremos para adorar. Y cuando nos levantemos, dice que vamos a notar algo que yo no sé, hermanos, cómo vamos a manejar estas emociones. Pero dice que cuando Jesús nos levanta para bendecirnos y darnos la bienvenida en el cielo, ¿qué vamos a ver? Su gloria. Dice que vamos a ver en sus manos las cicatrices producidas por el pecado. Amén. Y dice el conflicto de los siglos, ustedes pueden leerlo. Dice, esas heridas, las de los clavos, la de las coronas, las heridas producidas en la cruz, estarán con Cristo para siempre y por siempre, como un recordatorio de lo que costó nuestra salvación. Y de pronto digo, ¿por qué? Pues porque Dios quiere que nos acordemos que esas heridas producidas por el pecado siempre van a estar ahí, a menos que tú se las pongas en sus manos de manera literal y no permitas que el enemigo las continúe usando. Amén. ¿Qué heridas tienes? ¿Qué cicatrices tienes? ¿Qué situaciones has pasado en tu vida o estás pasando en tu vida que el enemigo está utilizándolas? Y te los digo de todo corazón. Es más, yo te puedo asegurar, mira qué tanto nos pueden dañar las cicatrices, que aún cosas, palabras, acciones que tu pareja hace, te están recordando lo que te pasó por un hermano, por una hermana, por los padres, por un tío, por una tía, qué sé yo. Y hay muchas discusiones, muchas peleas, simplemente por los recuerdos que se nos traen. ¿Qué cosas el enemigo está utilizando? Algunas de esas no tenemos que darle muchas vueltas. Pero pastor, ¿cómo hago? Jacob es un claro ejemplo de ello. ¿Cómo se sanan las heridas? ¿Cómo Jacob sanó esa situación? Teniendo un encuentro con Jesús antes de tener el encuentro con Esaú. Que de paso,
Jacob se fue, dice el Espíritu, pero decía que se fue solo porque tenía mucho miedo. Él pensó, ya hasta aquí llegué. Y dice que empezó a orar como nunca lo había hecho. Y cuando estaba orando, sintió que alguien lo tocaba y quien realmente pensó que era Esaú. Y lo agarró y no lo soltaba y estaban ahí peleándose. Pensó que era Esaú. ¿Y quién era? Pues era Cristo Jesús, que vino a encontrar. Qué impresionante. Vino a sanar una herida de 20, 25 años. Decirle, ya mijo. Me gusta mucho lo que pasó. El deseo de todas las gente. El Espíritu Cristiano dice que justo en ese momento donde Jacob estaba teniendo ese encuentro con Cristo Jesús, dice que Dios envió un ángel a encontrarse con Esaú y a decirle, cálmate, ya párenle a su problema y ve a buscar a tu hermano en paz. Eso hizo que estos dos hermanos, cuando se encontraron, ustedes saben la historia, lejos de pelear, dice que todas las familias, el ejército de Esaú y las familias de Jacob estaban en la expectativa diciendo, aquí va a haber unas matazón, y se sorprendieron cuando se abrazaron y se besaron. Amén. ¿Qué heridas tienes? ¿Qué heridas tenemos? Y yo te puedo asegurar que esa herida que tienes, el enemigo la está utilizando una y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Por qué no poner en este día esa cicatriz en las manos de Dios y decir, aunque esté esa marca, ya no quiero tener ese sentimiento que me molesta, me incomoda, me enferma, no me deja vivir? ¿Habrá alguien en esta mañana, esta mañana, que quisiera ponerse de pie y decirle al Señor, mira Señor, tú conoces cuáles son las heridas, tú sabes cuáles son esas cicatrices, tú sabes lo que en algún momento dado me está incomodando, me está molestando? Señor, yo no puedo hacer nada con eso. El enemigo las ha traído de vuelta, el enemigo juega con eso, el enemigo los pone en mi vida otra vez. Señor, ayúdame. Pongo en tus manos a mis hermanos, a mis padres, a la ex, al ex, a quien sea, que yo no me recuerde ni el enemigo utilice eso para echarme a perder la existencia, la vida, sino que yo pueda realmente ir por la vida sanado y convencido de que tú eres un Dios que sana todas mis dolencias en todo momento. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, puestos de pie, Señor, queremos ponernos en tus manos. Estamos aquí, Señor, y estoy seguro que más de uno aquí, también de los que nos están siguiendo por internet, estamos recordando ahora mismo situaciones que nos han dolido, que nos han marcado, que nos han cicatrizado. Aparentemente la herida ha sanado, pero simplemente viéndola nos recordamos otra vez. Queremos, Señor, poner todo eso en tus manos. Que no permitas que el enemigo siga utilizando estas cosas para echarnos a perder la existencia, la vida, el caminar contigo. Pedimos, Señor, que tú nos sanes en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida por completo. Queremos también, Señor, y quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí. Estoy seguro que estoy hablando con gente que el evento, la situación pasó hace 20, 30, 40, 50, 60, 70 años y lo vivimos como si estuviéramos, como si hubiera pasado hace unas horas atrás. Pedimos, Señor, que nos sanes, que nos ayudes a que estas cosas ya no sean utilizadas por el enemigo, sino que por el contrario nosotros podamos ver sí esas cicatrices, pero ya no con un recuerdo de amargura, sino como un recuerdo de que tú nos sanas por completo. Acompáñanos, bendícenos, ayúdanos. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.